Y hoy nos vamos a ocupar de un tema que causa preocupación, porque todos tenemos algún amigo, algún familiar o algún conocido muy joven que le ha dado un infarto. Y esta noticia nos toma por sorpresa y preguntamos, bueno, pero ¿qué pasó? Y por ahí lo que se escucha es el estrés causó el infarto. Pero bueno, estamos acá para aprender qué hacer para evitar un infarto. Y lo hemos invitado al doctor Miguel Minardi, del Centro Privado de Diagnóstico Cardiovascular. Doctor, le damos la bienvenida. Es un gusto tenerlo hoy en el programa. Bueno, buen día, Vanina, mucho gusto, y para mí también es un placer poder compartir esto con vos. Nos conocemos hace muchos años y de verdad que te felicito porque ya cumplir 5 años con este programa es algo muy importante. Y haciendo prevención, seguro. Es lo que más nos gusta. Doctor, y recién fuera de micrófono yo le preguntaba, bueno, ¿cuál es el caso de persona más joven con infarto que le tocó atender? Y usted me decía un chico de 18 años. Sí, en realidad tuvimos en una oportunidad hace ya unos cuantos años, fue alrededor del año 90, 92, un joven de 18 años que llegó a la unidad coronaria con un infarto. Por supuesto se lo trató como tal y después de haberle realizado la coronariografía se encontró que no tenía lesiones ateroscleróticas, que son aquellas placas de colesterol, de triglicéridos que invaden la pared de la arteria y disminuyen su luz. Este chico había sido, en principio, por lo que él nos había contado, un consumidor de algún tipo de droga que le produjo un espasmo coronario y mantuvo cerrada la arteria por unas cuantas horas y eso le generó un infarto agudo que por suerte había tomado una arteria que no era tan importante y la evolución fue muy buena, tal es así que sé que hoy es un muchacho que hace una vida normal. Bien. Y después tuvimos también un muchacho de 23 años, este sí ya era un paciente con lesiones ateroscleróticas múltiples. Lesiones ateroscleróticas se refiere a placas de colesterol, triglicéridos en la pared de la arteria y obstruyen la luz de tal manera que la sangre no puede pasar. Bueno, este chico era un chico que manejaba cifras de colesterol de arriba de 400, 500, triglicéridos entre 800 y 1200 miligramos por decilitro, pero manejaba esas cifras desde los 6-7 años de vida. Por lo tanto, a los 23 años ya llevaba entre 15 y 17 años de sangre realmente muy sucia, digamos así, por el colesterol y los triglicéridos, y seguramente también había de por medio alguna cuestión de tipo genética. Entonces, el más joven con infarto agudo producido por lesiones ateroscleróticas fue un muchacho de 23 años. Uh-huh. Ahora, ¿y qué pasa, doctor? Que uno se entera cada vez con más frecuencia de gente muy joven, ¿no? De gente de 40 años, de 50, en plena etapa productiva. Seguro. Que le dio un infarto. Claro, nosotros decimos que la enfermedad aterosclerótica se concibe no de un día para otro, sino que de un día para otro pueden aparecer los síntomas, pero generalmente se gesta en 20 o 25 años. De hecho, en autopsias en niños que mueren muy chiquitos de 4 o 5 años ya se ha visto que hay depósitos de grasa en la pared de la aorta a nivel abdominal. Quiere decir que si a los 5 o 6 años un niño ya tiene depósitos de grasa en la pared de la aorta, indudablemente que a medida que pasan los años la enfermedad aterosclerótica, que tiene mucho que ver con los factores de riesgo que tenemos, ¿no es cierto? Es decir, nadie se enferma el corazón porque quiere, sino porque hay factores de riesgo. ¿Y cuáles son esos factores de riesgo? Bueno, esos factores de riesgo tenemos los más importantes, digo yo siempre, es la genética, la herencia. Aquellos que tenemos herencia de un problema coronario, en los abuelos, en los padres, en los tíos, en los hermanos, siempre somos propensos o tenemos la mayor perspectiva de hacer una enfermedad coronaria, y después se suma la edad y el sexo. El hombre se enferma más que la mujer. La edad, después de los 40 años, el hombre puede tener un infarto en cualquier momento, sobre todo si reúne factores de riesgo, como por ejemplo decíamos, herencia, sexo y edad, y después tenemos los otros factores de riesgo que pueden ser modificables, en los 3 primeros no, como es la hipertensión, el colesterol, los triglicéridos, la diabetes, la obesidad, la vida sedentaria y el estrés. Claro, porque el estrés, trabajamos mucho, dejamos de hacer actividad física y el consumo de comida chatarra. Seguramente, hoy en día la gente no come bien, por lo general come más de la cuenta. La obesidad no es solamente una cuestión de comer mal, sino de comer mucho. Por eso uno le dice a los pacientes que hay que achicar la porción, comer sano, pero además achicar la porción y la cantidad de porciones diarias. Y después, la vida esta que nosotros estamos inmersos, donde la sociedad de consumo nos va ganando cada vez más. En una familia, los chicos primero necesitaban la computadora, después la notebook, ahora la tablet,
después el celular era de 100 pesos, después de 500, ahora los niños no aceptan un celular que por ahí no sea de 3 o 4 mil pesos y los padres hacen el esfuerzo para comprarlo y eso los compromete y tienen que trabajar más y entonces entra en una vorágine se paga donde con el corazón. La sociedad de consumo hace que nos enfermemos. Infarto, escuchamos muchas veces esa palabra, pero ¿qué es infarto? Lo básico, ¿qué bueno, es? No solamente hay infarto de corazón, ¿no es cierto? Tenemos el infarto cerebral, que es cuando se nos obstruye una arteria a nivel del cuello, por ejemplo las carótidas o las vertebrales, o una arteria a nivel intracerebral, tenemos un infarto cerebral. Podemos tener un infarto de pulmón cuando se obstruye una arteria pulmonar, podemos tener un infarto de riñón cuando se obstruye una arteria que va al riñón, pero yo siempre digo, podemos funcionar con un pulmón, podemos funcionar con un pulmón y medio, podemos funcionar con a veces un ACV, pero el corazón es uno solo y cuando se infarta generalmente nos trae problemas serios, salvo que lo podamos determinar a tiempo el infarto. ¿Qué es lo importante? Que la gente sepa que el infarto se puede prevenir. Entonces, ¿qué es un infarto? Decíamos, es la necrosis del músculo cardíaco. ¿Y qué es la necrosis? Es la muerte del tejido muscular del corazón. El corazón es un músculo, es un órgano que tiene un músculo, que yo digo que es como si fuese el bloque de un motor, tiene arterias y venas, que es como si fueran los caños que llevan el combustible al motor, y tiene un sistema eléctrico de conducción, como también lo tiene el motor del auto, y tiene un sistema de válvulas. Cuando hay un infarto es porque una de las mangueras, la cañería o la coronaria, se obstruye. ¿Por qué se obstruye? Porque generalmente esa persona tiene un antecedente hereditario, porque fuma, porque es hipertenso, porque es obeso, porque tiene colesterol y triglicéridos altos, o porque, por ejemplo, es diabético. Si se obstruye la arteria, la sangre no llega al músculo. Si la sangre no llega al músculo, ese músculo muere. Eso es un infarto agudo de miocardio. Doctor, ¿y cuáles son los síntomas? Porque a veces parece, por la descripción que uno escucha de la gente, como medio difuso y por ahí se confunden con otros problemas, porque la gente dice, sentí un dolor muy fuerte en el pecho o un dolor muy fuerte en la boca del estómago. Bueno, es importante que la gente sepa que hay un 25-30% de los pacientes que tienen enfermedad coronaria severa que no tienen síntomas. Es decir, uno se puede infartar sin tener ningún síntoma, ningún aviso previo. O sí puede dolerle el pecho, puede dolerle el estómago, le puede doler la mandíbula. Nosotros decimos siempre que es desde la nariz hacia el ombligo, pasando por delante, y desde la séptima cervical hasta la primera lumbar, o sea la cintura, cualquier dolor de ese tipo puede ser un infarto o una angina de pecho, que son los cuadros previos al infarto. Solo que duelan los hombros, solo que duelan los brazos, los codos, o a veces pueden doler solamente las dos muñecas, la articulación del antebrazo con la mano. Solo que duelan las muñecas puede ser una angina de pecho y terminar en un infarto. Pero es importante esto, aquella gente que sabe que tiene herencia en la familia, que además tiene sobrepeso, que fuma, si le duele el estómago, está bien que vaya al clínico, está bien que vaya al gastroenterólogo, pero tiene que pensar que puede ser una angina de pecho, que es el cuadro previo al infarto, o que puede ser un infarto en curso. Y entonces, en ese caso, ¿qué se puede hacer hasta que se llegue? Lo primero que hay que hacer es consultar al médico clínico o al cardiólogo o eventualmente al médico que tenga cerca. Claro. Pero si hay antecedentes en la familia y aparece un cuadro de este tipo, no hay que perder tiempo. A veces la gente espera tomar un té, se toma una buscapina, se toma un Sertal, y cuando la mujer vuelve de la cocina con el té, el paciente ha hecho una muerte súbita. Entonces es importante saber que lo más grave del infarto son las primeras 2 horas. Si la gente pierde tiempo, puede que no llegue el médico a la casa o que el paciente no llegue al médico. Entonces, hay antecedentes en la familia, hemos tenido una comida abundante, hemos hecho un esfuerzo grande, hemos tenido una situación importante de angustia o de estrés, nos duele la boca del estómago, nos duele el pecho, nos duele la espalda, concurramos al médico. Es preferible una visita de más y no una de menos. Doctor, usted decía, el infarto no se gesta de un momento para el otro, lleva años. Para llevar una conducta preventiva, ¿qué estudios habría que hacerse? ¿Cómo? Bueno, siempre hay que empezar por lo más sencillo. Lo más sencillo es si el paciente puede caminar, hacer caminatas de acuerdo a la edad, ¿no es cierto? Entre 40 y 50 años, nosotros aconsejamos 45 o 50 minutos por día, 4 días a la semana. Es decir, hacer actividad física al aire libre, de tipo saludable. No es necesario en un gimnasio hacer pesa, ir a jugar al golf ni jugar al tenis. La actividad física que la persona pueda hacer y que le guste.
Nosotros le decimos a las mujeres, por ejemplo, que por ahí la mujer suele ser un poco más perezosa para salir a caminar. Si le gusta bailar, que haga baile en la casa en forma aeróbica. 40, 50 minutos, 4 o 5 días a la semana. Sino que vaya a un gimnasio o simplemente que salga a caminar. Eso por un lado. Por otro lado, una dieta saludable, que contenga pocas grasas animales, que contenga mucha verdura, frutas, legumbres, pescado de mar, aceite de oliva, nueces, avellanas, pero siempre cuidando las porciones. Entonces, si decimos actividad física, decimos buena nutrición, decimos poca sal. El ser humano consume entre 2 y 10 veces más sal de la que necesita, y los pacientes van al consultorio y uno le dice, ¿y comés con sal? No, yo no consumo con sal, me cuido. Y uno le pide orina de 24 horas, millonograma urinario, sodio, potasio, y tienen 2 veces más sal de la que dicen los valores normales en orina. Si esa sal aparece en orina es porque la persona está incorporando más sal de la que corresponde. Y en los estudios, como siempre, una buena historia clínica, que es el interrogatorio. El paciente anginoso. ¿Cuál es el paciente anginoso? El que le duele el pecho pero que no ha llegado al infarto. El que camina y se tiene que parar porque le duele el pecho o le falta el aire. Bueno, ese paciente hay que arrancar con una buena historia clínica y un buen examen físico. El 80% del diagnóstico está en el interrogatorio. Los estudios son complementarios. ¿Cuáles son los estudios? Una radiografía de tórax, un electrocardiograma, un buen laboratorio donde se vea el perfil lipídico. Después tenemos la prueba de esfuerzo, el ecocardiograma. Hoy tenemos muchas pruebas no invasivas que pueden hacer el diagnóstico. Le iba a preguntar, porque allí en el Centro Privado de Diagnóstico Cardiovascular cuentan con aparatología de última generación. Sí, la verdad que contamos para hacer prevención, ¿no? Sí, sobre todo en lo que es métodos complementarios no invasivos, estamos haciendo los estudios que se hacen en cualquier centro del país, como por ejemplo lo que es el ecoestrés. El ecoestrés es un paciente que uno le hace un eco en reposo, mide la contractilidad del corazón en reposo, la capacidad de expulsión de sangre, que es la fracción de eyección, el funcionamiento valvular, luego se lo sube a un ergómetro y se le hace hacer un ejercicio máximo. El paciente en reposo tiene una frecuencia de 60 latidos por minuto, el corazón puede tener lesiones coronarias y no manifestar nada. Lo sube a la bicicleta, le hace una muy buena prueba de esfuerzo con carga alta, todo lo que la persona soporte, digamos así, va a subir la tensión arterial, va a subir la frecuencia cardíaca, se lo baja de la bicicleta y se lo vuelve a ver por el eco. Entonces aquellas zonas que no estén bien irrigadas van a tener un déficit de contracción. Es decir, va a haber segmentos del músculo cardíaco, sea de la cara anterior, inferior o posterior, que no se van a contraer bien. Eso nos va a estar diciendo, este paciente es probable que tenga un problema coronario. Pero además puede desarrollar durante el esfuerzo o falta de aire, o dolor de pecho, o dolor de espalda, cambios en el electrocardiograma que nos sugieran un problema coronario. Y todo esto se puede hacer de manera preventiva, son estudios no invasivos y que llevan poco tiempo. Yo siempre le digo a un paciente que, sobre todo cuando trabajamos con gente que es de fuera, que no es de Río Cuarto, que en 48 horas tienen el chequeo más completo que necesitan para determinar si hace falta hacer después más estudios o por lo menos decirle, mira, volvé dentro de un año porque está todo muy bien. Perfecto, doctor. Doctor Miguel Minardi, ¿dónde lo puede ubicar la gente? ¿Dónde está el Centro Privado de Diagnóstico Cardiovascular? Le voy a pedir la dirección, el teléfono y un mail. Bueno, nuestro centro está en la calle Cabrera al 1515. Es importante porque hay muy buen lugar para estacionar. La gente no tiene problemas para estacionar. A veces en el propio centro es muy difícil. Cabrera 1515. El teléfono es 4641-142. Y el mail puede ser el mío personal porque no tenemos página del centro todavía, miguelminardi@hotmail.com. Es muy sencillo. Doctor, muchísimas gracias, muy claro, como siempre, muy didáctico. Bueno, muchas gracias, Vanina, a vos, y bueno, siempre estamos a disposición para poder contar lo que uno hace todos los días y sobre todo lo que es la prevención cardiovascular. Lo vamos a seguir consultando.